comentarles que el título de su ponencia es Mejoramiento genético del nardo, Polianthes tuberosa. Siguiendo el mismo tema de de nardo, en esta ocasión vamos a hablar ahora sobre el mejoramiento genético. Permítame un segundito para compartir la pantalla. Ha ido evolucionando. La que sí es un grupo muy pequeño, es un género Polianthes tuberosa, que bueno, eso sí, sabemos que hay zonas de producción principales en México, en Morelos, Puebla, Estado de México también se produce, y sin embargo es una planta de mucho interés a nivel mundial. Se cultiva en bastantes países asiáticos y europeos. La que sigue, por favor. Este es un documento de Emily Trueblood de los 70s, donde rescata información del Códice Florentino de la llegada de los españoles, donde empezaron a describir desde ese entonces al nardo, a Polianthes tuberosa, donde decían que ya los aztecas lo utilizaban como fines ceremoniales y ornamentales. Junto con el nardo también está este otro documento de Susan Berhoff, que también es del 78, es un documento muy, muy antiguo también, y también rescata lo mismo, el Códice Florentino y este tipo de plantas, que en este caso es Manfreda y Progniantes, que junto con Polianthes son los únicos 3 géneros herbáceos que pertenecen a otro subfamilia Gaboidea. Todos los demás, los típicos agaves que conocemos, tanto el pulquero como el tequilero, tiene esas hojas rígidas y gruesas. En el caso de Manfreda, Polianthes y Progniantes son herbáceos y sin embargo por características moleculares los agrupan en un mismo clado, o sea, tienen un origen en común. Sí, es interesante porque no pareciera, ¿no? De hecho su talla es menor, sí tienen alguna forma de roseta, sobre todo los Progniantes y Manfreda, pero aún así no se parece mucho a un agave. La que sigue, por favor. Entonces, les comentaba, Polianthes tuberosa ya se conoce bastante con su uso ornamental. En Europa se utiliza mucho también con el propósito de extraer aceites esenciales para la perfumería, pero también la literatura marca diferentes compuestos de interés, tanto en sus flores como en sus cormos, en sus bulbos, con compuestos como polifenoles, saponinas, flavonoides, terpenos, aldehídos, que pueden tener una actividad bactericida, fungicida, o alguna otra actividad biológica importante. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál es la importancia o por qué decidimos trabajar con este género? Es porque, bueno, es una planta endémica del país. Aquí hay una paleta de los diferentes tipos, algunos colores interesantes, que, bueno, si bien sabemos, en el caso del nardo, las principales variedades que se cultivan a nivel, no nada más del país, sino también a nivel mundial, son blancas. Y nosotros tenemos un gran potencial, todas las especies silvestres con las que contamos, obviamente también hay blancas, pero tenemos una gran variedad de colores que podríamos aprovechar para insertar esta característica y generar variedades de colores distintos al blanco, ¿no? Algunas de esas especies también, la importancia que radica es que por lo regular no son poblaciones muy abundantes, son poblaciones muy pequeñitas que sufren mucho del pisoteo del ganado o del cambio del uso del suelo y pues ya están en peligro de extinción. Y lo que también finalmente vamos a comentar de manera muy rápida al final de mi presentación, los compuestos químicos que contiene, que pueden tener una utilidad secundaria, pero también muy importante. Entonces empezamos desde cero, ya hace algunos años, a hacer alguna revisión bibliográfica sobre el género y hacer el trabajo de gabinete, a consultar colectas botánicas de diferentes instituciones, de la Autónoma, de la UDG, de la UNAM y de sistemas en línea, para saber dónde había posibles puntos de ir a colectar a las silvestres, porque igual ni las conocíamos ni teníamos el lugar de colecta. Entonces empezamos de cero, buscando los diferentes sitios. Ya después de hacer esa revisión, la que sigue, hicimos un programa de muestreo. Por suerte, bueno, nosotros estamos principalmente, ya les explicó la doctora Antonia, estamos en el occidente de México nosotros, en Guadalajara, y la riqueza principal de este género se encuentra en el occidente. O sea, de las 14, 15 variedades que se mencionan en la literatura, por lo menos pudimos colectar 8 o 9 en esta región occidente, aunque también estuvimos en el estado de Puebla, en el estado de Tlaxcala, en Nayarit, en Colima. Entonces, bueno, nos favoreció mucho
Nuestra ubicación para lo de los recursos y movimiento y colecta, ¿sí? Sí. Estos son algunos aspectos, tienen un desarrollo por lo regular en bosques o matorrales, pero les gusta mucho este hábitat de pendiente entre las rocas, sobre todo porque ahí los depredadores no se las comen. Y aquí también podemos encontrar zonas donde ya, aquí, bueno, no, tal vez puedan no creerme, pero aquí hemos encontrado algunas poblaciones pequeñitas cerca de casas, donde ya son corrales de ganado que finalmente dejaron ahí un pequeño manchón, pues ya volvemos en otra ocasión y se pierden, ¿no? Esta es otra condición también para los clientes platifila. Es una planta muy pequeñita que está a nivel de... Si quieres pasar a la siguiente, que es más clara. Es una cancha en un poblado por Huauchinango, Jalisco, y esto es las afueras de un pueblo, y aquí no se ve claramente, pero si exploramos un poquito podemos ver estas plantitas de poliantes. Tiene un escapo muy pequeñito, flores muy pequeñas, muy aromáticas, pero lamentablemente volvimos a ir unos años después y pues estaban reencarpetando y se llenó aquí de material de asfalto, ¿no? Que utilizaban para reencarpetar las carreteras. Digo, en favor del progreso ya también se acabó esta población. Seguramente pudieron sobrevivir algunas, ya no hemos visto en algunos años, pero bueno, es una lástima. Sí. Algunos aspectos de las plantas que hemos colectado, estas son las comerciales y sus bulbos, que tienen un tamaño considerable, y también, por ejemplo, Manfreda y Progniantes, que tienen un tamaño grande de sus bulbos y sus estructuras, pero podemos tener a Platifila, que es muy pequeñita, 2-3 centímetros el bulbo, y solamente producen una hoja, entonces a veces encontrarlos en el campo es un poco difícil, ¿no? Entonces sí fue una tarea de andar ahí encontrando las épocas adecuadas de floración, identificarlas, porque luego había confusiones. Pues bueno, finalmente colectamos un buen número de ejemplares, la que sigue. Y bueno, a lo que íbamos, ¿no? Empezar a hacer un programa de mejoramiento de cero implica primero conocer la biología reproductiva de las plantas, entonces empezamos a hacer algunos trabajos de cruzas recíprocas para conocer si había algunas barreras que impidieran la formación bueno, primero que nada la penetración del tubo polínico y la polinización y la formación de semillas, que pudiera ser muy normal en el caso de hacer cruzas entre parientes distantes, no son del mismo género, pero finalmente no son muy cercanos. Entonces hicimos estos ensayos de cruzas recíprocas, la que sigue. Obviamente tuvimos que analizar, esto es una germinación, tal vez no se vea muy clara, pero esta es la germinación del polen, que lo hacíamos en un medio de cultivo para saber qué porcentaje de polen germinaba. Al cabo de varios días volvíamos a hacer gradualmente cuánto duraba el polen viable. Lamentablemente es uno de nuestros principales problemas, 3 a 5 días podríamos mantener nuestro polen viable. Pocas flores, sobre todo en el caso de los silvestres. Una ventaja tal vez es que estas plantas tienen protandria, que significa que primero madura la estructura masculina y después la femenina, entonces nos daba la oportunidad de castrar la flor y aislarla con unas bolsitas aquí de papel celofán. Usábamos también glasine, las aislábamos para que no llegara polen extraño. Y bueno, esa es una ventaja, pero finalmente el polen sí nos limitó un poco, pero bueno, era algo de mucha talachita, ¿no? La que sigue. Esto es un ejemplo de cómo se monitoreó la penetración del tubo polínico, cómo germinaban los estigmas y luego cómo penetraba al interior hasta llegar al ovario y darse la polinización. Aquí nos ayudó mucho el doctor Manuel. Después de algunas semanas logramos obtener cápsulas viables, este es en el caso de tuberosa, pero también en el caso de las recíprocas con silvestres. Se comprobó la penetración del tubo polínico y también que hubo compatibilidad entre todas las especies. La que sigue. Estos son de las primeras cruzas que hicimos en el 2010, 2009, 2010. Y al inicio, bueno, la verdad es que lo que nos limitó fue la cantidad de polen, donde vean una gran cantidad de cruzas, es donde facilitó la presencia de polen, sobre todo en el caso de Progniantes mexicana y Manfreda. Manfreda también era una gran productor de polen. Y le hicimos mucho la lucha a hacer cruzas con Poliantes tuberosa como receptor y como donador, pero Poliantes doble era muy estéril. No tiene estructuras completas y tuvimos algunos problemas. Aún así logramos obtener cápsulas y semillas en casi todos los productos de este cuadro. Hicimos algunas conclusiones y decíamos, por ejemplo, que Progniantes mexicana era un buen donador, que Tivícola también, que Coguardi era un buen donador de polen, los receptores,
Pero después nos dimos cuenta que es manipulación. O sea, finalmente andábamos tras el tiempo. Esto fue parte de un proyecto de CONACYT. Tenemos que entregar y entonces andamos muy apurados. Pero ya después, con más calma y con más individuos de las diferentes especies, hicimos los cruzamientos y nos dimos cuenta que a veces es un poquito de paciencia y de destreza, ¿no? Empieza uno a practicar más y ya hay prendimiento todas contra todas y sí se puede. La que sigue. Con las mismas especies que colectamos, hicimos un análisis con marcadores moleculares que nada más nos indican el nivel de parentesco que hay entre las diferentes poblaciones que colectamos. Estos son los de tuberosa doble y tuberosa simple, que por su sistema de propagación vegetativo, pues es lógico que se encuentren un poquito más homogéneos, muy relacionados. Eso quiere decir que mientras más alejados estén las ramitas, son menos emparentados. Y estos tuberosa doble y tuberosa simple estuvieron muy relacionados a algunas de las silvestres, pero esta rama está más separada y estuvo más separada de Manfreda y Progniantes, que son los otros géneros hermanos, pero bueno, es por lógica que por los marcadores sí nos indicó que sí se separaban un poco. La que sigue. ¿Qué pasó cuando hicimos la caracterización morfológica de los mismos individuos? Los poliantes tuberosa, doble y simple se asociaron más con los géneros hermanos Manfreda y Progniantes y se separó, o sea, hizo esta ramita y se separó claramente del resto de sus parientes del mismo género silvestres. Aquí la conclusión fue que por las estructuras, por lo regular Manfreda y Progniantes tienen estructuras florales y de hojas de mayor tamaño, muy similares a Poliantes tuberosa. Entonces, con los análisis moleculares no se asociaron mucho, pero con los caracteres morfológicos, sobre todo tamaños de hoja y número de hojas, fueron más parecidos a los otros géneros. Aquí, después de algún tiempo, empezamos a tener ya algunas semillitas y empezamos a... En realidad no hubo mucho problema después de obtener cápsulas con semillas. Las semillas se desarrollaron perfectamente, no hubo necesidad del rescate de embriones que pensamos que iba a ser necesario. No fue necesario, hubo bastante viabilidad de las semillas, era muy sencillo. Lo que sí, la que sigue, por favor. Lo que sí es que pues, se lleva un poquito de tiempo en que los bulbos se engrosen. Algunos muy vigorosos empezaron a florecer, a ensayar floración a los 18 meses, pero la mayoría se tardó casi 3 años en florecer. Entonces ahí de que el bulbo engrosa y luego produce sus primeras hojas, lo vuelve a engrosar y ya para el segundo, tercer ciclo ya podemos tener tallos florales que podemos caracterizar. Entonces, en lo que estábamos con este tipo de ver si eran o no eran híbridos, aplicamos también marcadores moleculares, la que sigue. Aplicamos algunos marcadores como una prueba rápida, ¿no? Para verificar en estadios tempranos si efectivamente se trataba de híbridos o no. Y entonces aquí están los agrupamientos de unos híbridos interespecíficos de Poliantes tuberosa con Poliantes howardi, y aquí de Progniantes y Poliantes gemimiflora. Entonces logramos separar los diferentes híbridos, confirmando el estatus híbrido como un ejercicio, ¿no? Como ver una herramienta que nos posibilite mantener a los híbridos solamente aquellos que sí se comprobaba su origen. Sí. Estos son algunos de los híbridos. Aquí está el progenitor femenino, que es Platyphylla. Este es intergenérica con Progniantes. Y este es el resultado. O sea, por Platyphylla normalmente era una hoja postradita, si se los comenté en alguna diapositiva, una sola hoja postrada, un escapo floral muy pequeño, flores muy pequeñitas y aromáticas. En este caso se fueron con unas hojas más abundantes, el vigor se notó, el escapo con flores abundantes y sí hubo un cambio de coloración en las flores, cambio del blanco, por lo regular la que sigue. Por lo regular en todos los cruzamientos donde intervenía un color diferente al blanco, dominó el color distinto al blanco. Esta es una cruza de tuberosa con Poliantes howardi y este es el producto, este es el progenitor howardi, y sí hubo flores de un tamaño considerable. Lo que sí es que la fragancia también se pierde por lo regular en este tipo de cruzamientos. Tendríamos que hacer retrocruzas hacia tuberosa para recuperar, mantener el color y recuperar la fragancia. Sí. Ya en el 2018 un estudiante tuvo oportunidad de caracterizar a más híbridos, ya tanto de genéricos, interespecíficos y algunas retrocruzas, y aquí están algunos de sus imágenes de resultados. El propósito era ver si había alguna segregación interesante de colores, de fragancias, y seleccionar algunos genotipos para seguir haciendo el programa de cruzas sobre ellos. Ya no era
necesario conservar tantos híbridos, sino más bien ir seleccionando los que tuvieran algún potencial. La que sigue, por favor. Entonces estuvo seleccionando algunos por el vigor, las hojas, principalmente por el vigor de las hojas. Los escapos todavía necesitan un poco de trabajo. Y aquí están los tipos de variantes de color en flores y las hojas muy lustrosas y llamativas. De hecho, la que sigue, no hicimos las pruebas de post cosecha porque no tenemos suficientes tallos de cada individuo, habría que propagarlos, pero sí ya hay una sugerencia de algunos sobresalientes para uso en maceta. Igual, la que tiene algunos movimientos, igual hizo la caracterización morfológica, no fue muy contundente, pero sí hubo una diferenciación clara donde hubo las cruzas intergenéricas, aquí está Manfreda y aquí está Progniantes como progenitores externos al género, Poliantes, géneros hermanos. Sí se logró observar que se separaron más aquellos híbridos intergenéricos, la que sigue, y los interespecíficos, donde estuvo más metido tuberosa, poniendo en nardo, con otras variedades de otros colores, la que sigue. Entonces, las intergenéricas se separaron más, pero no fue tan contundente la separación entre las interespecíficas, obviamente porque tienen más relación genética. La que sigue, como les había comentado, cuando hacemos los cruzamientos intergenéricos, interespecíficos, presumíamos que íbamos a tener problemas con la recuperación de los híbridos. Entonces, aquí son algunas de las aplicaciones del cultivo de tejidos. Nosotros la íbamos a utilizar con el rescate de embriones y sin embargo no fue necesario. Ya tuvimos la facilidad de la penetración del tubo polínico, hubo producción de cápsulas y semillas. Entonces ya no lo utilizamos como una alternativa para el rescate. Y sin embargo, sí empezamos a notar, o bueno, con base a las colectas que hicimos, ya lo decía la literatura, que existen muchas especies en peligro de extinción. Entonces nos dimos a la tarea de hacer algunos protocolos de micropropagación, la que sigue, dando preferencia a algunas especies en peligro. En este caso es el de Platyphylla y Coguarde, que son especies, según la norma oficial, tienen algún estatus de riesgo. Entonces empezamos a hacer protocolos de micropropagación, la que sigue. Y se hicieron diferentes ensayos, como buena especie silvestre y bulbosa está sometida a una presión interesante de microorganismos. Y obviamente tuvimos muchos problemas de contaminación, pero afortunadamente se lograron obtener a los medios de cultivo en variables como el tamaño promedio del brote y número promedio de brotes, fueron incluso superiores a algunas de las especies silvestres evaluadas respecto a Poliantes tuberosa, en el que sí ya había información al respecto. ¿La que sigue? Seguimos generando mejoramiento genético, tratando de aplicar otras alternativas. El cultivo de haploides in vitro no es una tecnología tan nueva. Ya existen protocolos como este del CIMIT o esquemas ya muy detallados para algunas especies, sobre todo de importancia alimenticia. Y no es más que tratar de cultivar las anteras o los ovarios in vitro, dándoles una condición adecuada para que a partir de estas anteras que son haploides, que solamente tienen la mitad de la carga genética del padre donador, a partir de ese polen o de esos ovarios cultivados, regenerar embriones que tienen la mitad de la carga genética, que son cultivados nuevamente para regenerar plantas completas, que después se pueden diploidizar con algún agente químico como la colchicina y regenerar plantas. ¿Cuál es la utilidad de tener dobles haploides? Es que son altamente homocigóticos, quiere decir que tienen muchos alelos homocigóticos, que es lo que se logra cuando hacemos autopolinizaciones y autopolinizaciones en un programa de mejora, pero esto es en un solo paso. Bueno, algunos meses de cultivo, pero digamos que en 1 o 2 años de polinización solamente logramos recuperar un tanto por ciento. Después de 6, 7 generaciones de autopolinizaciones, logramos una alta homocigosis. En este caso es en pasos más cortos. Sin embargo, en el caso de tuberosa, la que sigue, no hay información. Entonces tuvo que regenerar la que sigue, creo que tiene movimiento. Entonces se tuvo que hacer desde la determinación del estado adecuado de las estructuras florales para tomar el polen o las anteras en el estado adecuado del tamaño, y obviamente cada especie tuvo su tamaño específico. Entonces estar monitoreando el estado adecuado en diferentes especies, pues se lleva su tiempo. Es nada más lo mismo, la observación de las fases adecuadas para colectar las flores,
y después separar los estambres y ponerlos en un medio de cultivo, la que sigue, para producir los embriones. Esto es nada más una respuesta, las respuestas en algunos de los tratamientos que se obtuvieron en 3 especies silvestres. Esto es Platyphylla, Zapopanensis y Montana. Ya no veo ni mi propia definición. Pero bueno, nada más las posibles respuestas. Esto es un callo que se regenera a partir de las anteras y proembrioncitos. Estas son las estructuritas que nos interesan, que son embriones que se formaron a partir del callo. Obviamente hubo respuestas muy distintas. Estas son las que tuvieron los tratamientos que tuvieron mejor respuesta. O sea, no todos formaron estas estructuras, incluso en algunos casos murieron, ¿no? Se secaron. La que sigue. Entonces, estos embrioncitos se separaron. O sea, estas son las diferentes respuestas en las especies silvestres. También se probaron en las especies comerciales y en un híbrido, pero no se le dio ya el seguimiento, no prosperó. Pero en este caso de los silvestres, sí, en estos 3 ejemplos, la que sigue, se pasan a otro medio para regenerar plantas completas. Y bueno, ya después ahí en el camino se perdió otra de las silvestres. Aquí nada más es el resultado en Platyphylla y Zapopanensis, donde tuvimos plantas ya con raíz, que posteriormente se les hizo su conteo cromosómico y teóricamente, la que sigue, donde teóricamente deberían de tener una carga a la mitad, ¿no? Aquí bueno, el citogenetista es el doctor Manuel, que debería tenerse la mitad de la carga, pero bueno, finalmente fueron diploides, no se encontraron plantas haploides como tal. La que sigue. Y sin embargo, al tenerlas in vitro, la testigo de cada una de las especies con su respectivo planta cultivada a partir de anteras, tiene un fenotipo distinto in vitro, y entonces nosotros estamos sugiriendo que pudo haber un doblamiento cromosómico espontáneo, que también la literatura lo menciona. Entonces puede ser de utilidad, bueno, todavía estamos en proceso de comprobarlo, o si pudo ser un escape a la hora de darle el tratamiento, pudo haber sido el tejido somático de la pared delantera, y entonces es un diploide que se regeneró y pues es heterocigótico. Pero bueno, todavía estamos en el proceso de comprobarlo. Posteriormente, la que sigue. Utilizamos algún agente para poliploidizar. Eso tal vez es al contrario de los haploides. Esto es duplicar la información genética de las células, y existen muchos agentes químicos que se pueden utilizar con este propósito. E igualmente, pues tomar herramientas de cultivo de tejidos, incubar nuestros explantitos de las diferentes especies en un medio de cultivo que, bueno, primero es una incubación con diferentes concentraciones. Este es el esquema del ensayo que hizo este estudiante, con diferentes concentraciones de colchicina, que es uno de esos agentes que se pueden utilizar con ese propósito, por diferentes concentraciones y a diferentes tiempos. La que sigue, por favor. Obviamente, algunos tratamientos pues no prosperan. Hay algunos que, sobre todo los que tienen en este caso, los de mayor concentración y mayor tiempo, fueron un poquito venenosos para el tejido. Pero bueno, también se pudieron regenerar algunas plantas. La que sigue. Después de hacer el cultivo y subcultivar nuestras plantitas putativamente poliploides, aquí tenemos los resultados. Aquí tenemos algunos de los resultados. Las partes de arriba son Polentis platyphylla, Montana, Zapopanensis y Pringley, así en A, B, C y D, especies silvestres todas, y aquí está su contraparte, la mayoría tetraploides, pero aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de Polyanthes montana, la parte original, diploide, y aquí está una octaploide. Entonces ahorita estas plantas se están incubando in vitro, y bueno, las vamos a utilizar en el programa de mejora, o sea, una vez que las regeneremos, y ya tenemos estas plantas para seguir con el programa de mejoramiento. Sí, voy bien en tiempo. Quedan 5 minutos. Ya casi acabo. Bueno, les comentaba, también es de nuestro interés los diferentes compuestos que tiene los nardos, tanto sus flores como sus cormos. Tal vez no les comenté que Promniantes y en ese documento que les comenté de donde habla de Manfreda y Promniantes, se menciona que estas plantas se utilizaban como sustitutos del jabón. Los aztecas lo utilizaban como un sustituto de jabón, como un detergente, y tiene ciertas sustancias que incluso en la literatura se menciona que tienen una actividad molusquicida, se utilizan como insecticidas, bueno, diferentes propiedades. Entonces nos dimos a la tarea de hacer algunos trabajitos al respecto. Hasta que sigue.
Sobre todo porque obviamente la más estudiada es tuberosa y con diferentes documentos se ha demostrado los compuestos que tienen las flores principalmente, no mucho los cormos, pero diferentes utilidades alternas a la perfumería. Pero en el caso de las especies silvestres hay algunas que incluso tienen flores más pequeñas que tuberosa, pero tienen más fragancia. En sí, aunque las flores son más pequeñas, tienen una mayor producción de compuestos útiles en la perfumería y sin embargo, bueno, porque son muy pequeñitas, pues no, tal vez no sean explotados claramente. Y otros compuestos, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de probar también algunos de los silvestres, haciendo algunas extracciones, la que sigue. Obviamente encontramos muchas de las especies de color blanco tienen un perfil de color de compuestos muy parecido a Polianthes tuberosa, la que sigue. Y bueno, también la utilizamos como lo usamos con los marcadores moleculares y los marcadores morfológicos para tratar de ver si podemos tener una huella quimiotaxonómica para caracterizarlos. Obviamente, es lo que les decía, los que tienen fragancia se asociaron más con tuberosa doble y simple y los que tienen menor fragancia pues se separaron del grupo. Pero más allá, la que sigue, la detección de estos compuestos, ¿no? Principalmente relacionados con la perfumería, pero también tenemos otros que pueden ser con propiedades antimicrobianas o cosméticas que pueden ser de uso potencial en el futuro. La que sigue. Bueno, también los cormos, les comentaba, nosotros de las diferentes colectas que hicimos, sabemos ya el doctor Gabriel presentó algunos problemas que presentan el nardo a nivel de campo, también debido a que son poblaciones de propagación vegetativa y muy homogéneas, y que quiere decir que cuando llega un patógeno, pues les da parejo a todas, ¿no? Y las poblaciones silvestres, pues son muy heterogéneas, son muy variadas, y entonces nosotros observábamos que en realidad no encontrábamos muchos bulbos enfermos, Los bulbos silvestres no están tan enfermos, no es que estén llenos de picuros, por ejemplo, tal vez por su tamaño. Entonces también, y lo que dice la literatura, ¿no? Que también tiene algunos compuestos interesantes que pueden ser utilizados para el control biológico. Entonces, esta estudiante hizo extracción de los cormos como tal. Nosotros no los queríamos utilizar porque como son colectas valiosas para nosotros, ya habíamos hecho toda la parte de mejoramiento, ya empezamos a utilizarlos un poquito menos y ya sacrificar algunos bulbos, ya con un poco de dolor, pues ni modo, ya los pudimos, Sí. porque finalmente íbamos y colectábamos y sí encontrábamos, pero pues no nos podemos saquear todo lo que existe, ¿no? Entonces tomamos unos cuantos y dejamos otros para que se regenere. Pero digo, bueno, y ahora los va a sacrificar este estudiante para hacer extracciones, pues de modo que lo haga, ¿no? Con el fin de conocer. Y encontró resultados interesantes de inhibición, halos de inhibición interesantes en diferentes concentraciones para algunos patógenos que el doctor Gabriel nos compartió, Pseudomonas aeruginosa y Dickeya danti, que también están en proceso de valoración, ¿no? Sí tienen compuestos interesantes que pueden tener un potencial importante a futuro. Les comentaba también ahorita, están probando estos extractos, los de flores, con una participación con unos compañeros de la UDG para también ver actividad anticancerígena. La que sigue, pero bueno, esa quedó, todavía no tenemos. Entonces, finalmente, las conclusiones de lo que hemos hecho y lo que les comenté hasta ahora, es que, bueno, se trata de poblaciones muy pequeñas, reducidas, y sin embargo encontramos bastante variación que podemos utilizar para el mejoramiento genético, si valoramos ese potencial. Fue posible hacer híbridos intergenéricos e interespecíficos con Polianthes tuberosa, sus hermanos silvestres y los géneros hermanos Manfreda y Progniantes, lo que a la hora de evaluar, tanto con características morfológicas y moleculares, también nos hace posible mencionar que es posible transferir esas características importantes. Nosotros nos fuimos con la cuestión del color, pero también hay otras como algunas resistencias o algunas otras cualidades importantes que pueden ser transferidas de los silvestres a Polianthes tuberosa y que es posible usar estas técnicas biotecnológicas que comentamos, el cultivo de anteras, el cultivo de tejidos, doblamientos cromosómicos, marcadores moleculares, sí es posible utilizarlos en el mejoramiento genético de esta especie y que también que existe una gran variedad de compuestos presentes tanto en las flores como en los cormos que tienen un potencial importante para una explotación agroindustrial. La que sigue. Y bueno, nada más agradecer por su tiempo. Y aquí están algunos, no menciono nombre, bueno, por lo regular vienen en las diapositivas los colaboradores, aunque no la totalidad, perdón por eso,
pero sí diferentes instituciones, aunque CIATEC tiene bastante potencial de trabajo, nos asociamos a diferentes organizaciones, universidades y grupos que estén interesados en participar. Entonces también agradezco. Muchas gracias, doctor Ernesto. Nada más igual comentarles y hacerles ver, como comenta ahorita Ernesto, el doctor Ernesto, de toda la participación de estudiantes que han estado colaborando para poder realizar estos proyectos. Obviamente estos estudiantes están en el posgrado de floricultura, aunque también tenemos otros 2 posgrados en los cuales también estudiantes pueden realizar sus tesis, ¿no? Entonces, bueno, y comentar también que este trabajo ha sido apoyado, como comentó el doctor Ernesto hace un rato, por fondos de CONACYT. Lleva un gran avance. Hay un potencial ahí para poder aprovecharse, para poder producir plantas de con flores de diferente color, con aumento en la concentración de los compuestos que pueden utilizarse para perfumería, para la cosmetología, etcétera, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de proyecto que si a ustedes les interesa, a ustedes como productores les interesa, pueden adoptarlo y continuar para terminar lo que comentaba el doctor Ernesto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar